Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Para el video de ahora abordaremos el tema de matrices. Pues matrices es un tema bastante accesible. Esperemos que quede un poquito claro, ¿verdad? La idea superficial que quiero abundar en que quiero abordar en este video corto. ¿Qué es una matriz? Pues para algunos autores la matriz, una matriz es un arreglo rectangular de números reales. Ojo, tienen que ser números, ¿verdad? Encerrados en grandes paréntesis o corchetes rectangulares. Pues hay algunas definiciones que son parecidas, pero eh, todas se refieren a lo mismo, ¿no? Dependiendo del autor, donde lo vean, pues así va a ser la definición. Y bueno, como notación, las matrices generalmente se representan con letras mayúsculas del alfabeto. Es decir, de que puede ser de que yo escriba A mayúscula y diga que es una matriz, B, una matriz, C, D, E, F, G, etcétera, ¿verdad? Letras mayúsculas, ¿ok? El tamaño de las matrices se va a representar por el número de filas o renglones, lo vamos a denotar por M, y el número de columnas lo vamos a la vamos a representar por la letra N. Los elementos se representan con letras minúsculas y se agrega como subíndice la fila donde están ubicados y la columna donde están ubicados. Es decir, un elemento de una matriz A puede ser que sea A y J, donde I representa la fila y J representa la columna. El primer elemento de una fila debe ser diferente de cero, se le conoce como elemento distinguido de dicha fila. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Habíamos dicho que las matrices se representan con letras mayúsculas, un arreglo rectangular con corchetes, ahí los tienen. Y pues aquí tenemos una matriz que tiene M filas y N columnas, ¿sí? Las filas son estas, se las voy a ir tachando. Esta sería la fila 1, fila 2, fila 3, fila M. Y aquí pues columna 1, columna 2, columna 3 y pues columna N. Entonces vamos a decir que la matriz es de tamaño M por N, ¿sí? M, que había dicho que son unas filas, y N, columnas. Entonces, para decir el tamaño de la matriz, podemos decir que debemos de contar las filas multiplicado por el número de columnas. Número de columnas que es N. Aquí tenemos un ejemplo donde se les presenta una matriz A y les preguntan de qué tamaño es la matriz A. Pues bien, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hay que contar cuántas filas tiene, ¿sí? Contamos las filas, 1, 2, 3. Entonces tiene 3 filas. Y columnas las empezamos a contar, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Tengo 3 filas y 4 columnas. Entonces, el tamaño de la matriz A es de tamaño del número de filas multiplicados por el número de columnas. En esta parte no es necesario decir que, bueno, 3 por 4 es 12. O sea, no. Sino que es de tamaño 3 por 4, donde 3 indica el número de filas y 4 el número de columnas. Claro, pero ¿qué significa que al multiplicar 3 por 4 sea 12? ¿Qué significa eso? Pues quiere decir que 12 son el total de elementos de la matriz, ¿sí? Si se ponen a contar todos estos elementos, les van a salir 12, todos estos. Entonces eso es lo que representa esa multiplicación. Pero para responder a la pregunta, solamente es de tamaño 3 por 4. ¿Ok? Entonces,
ahí lo tenemos. Hay diferentes tipos de matrices, donde está la primera, que es matriz vector fila, y es aquella que tiene una sola fila y cualquier número de columnas, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí voy a escribir la matriz vector fila A, ¿sí? Y voy a colocar que A es de tamaño, pues, ¿cuántas filas tiene? Una, multiplicado por el número de columnas, 1, 2, 3, ¿sí? Y es una matriz vector fila. Otra es una matriz vector fila de tamaño 1 por 5. Y así, ¿verdad? Podemos sacar bastante, ¿verdad? Entonces, matriz vector fila es solamente una matriz que tiene una fila y no importa cuántas columnas, ¿sí? Incluso puede ser de que la matriz solamente tenga una fila y una columna, ¿sí? Y ese matriz es de tamaño una fila por una columna. Matriz vector columna es aquella que tiene una sola columna y cualquier número de filas. Entonces digamos que tengo la matriz A y pues ahí tengo que A es de tamaño 3 filas por una columna. B igual, 4 filas por una columna, etcétera, ¿verdad? Puede ser de que solamente tenga esta parte, ¿sí? Donde tiene una columna y tiene una sola fila. Entonces una matriz vector columna también, que es de dimensión 1 por 1. Entonces son varios casos particulares, entonces hay que examinarlos bien. Matriz cuadrada es aquella cuyo número de filas es igual al número de columnas. Entonces en esta parte sí hay que tener cuidado. Por ejemplo, voy a colocar esta matriz, ¿sí? ¿Cuántas filas tiene? 2. ¿Y cuántas columnas? 2, es de tamaño 2 por 2. B, voy a colocar otra matriz. De tamaño 3 filas por 3 columnas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, solo deben de fijarse que sea igual número de filas con igual número de columnas. ¿Ok? Entonces eso es una matriz cuadrada. Pues una matriz cuadrada, aquí se me olvidaba comentarles que para colocar el tamaño de la matriz, se le puede colocar como subíndice el tamaño, es decir, A el subíndice 2 por 2, B el subíndice 3 por 3. Es notación, entonces aquí cuando digo A y el índice es n por n, ya digo que tiene n filas y n columnas. Entonces cuando es cuadrada, en lugar de escribir A sub n por n, es lo mismo que yo escriba A sub n, es decir, que tiene n filas y n columnas, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, tengo una matriz de dimensión 3 por 3. Yo fácilmente puedo escribir A sub 3 por 3 o puedo escribir A sub 3. Entonces, cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. Así que independientemente de la notación hay que tener bien claro a qué nos referimos. Matriz diagonal. Pues básicamente una matriz diagonal es aquella matriz cuadrada en la que todos sus elementos son 0, excepto alguno en la diagonal principal. Pues bien, como ejemplo, ¿sí? Yo voy a colocar acá una matriz de orden 3 y ojo, en la diagonal deben de tener claro que la matriz debe de ser cuadrada, por eso lo puse acá en mayúscula, y la diagonal es obviamente esta, ¿verdad? Esa va a ser la diagonal. Entonces todos sus elementos son 0. Quizás alguno en la diagonal es que no es 0. Digamos que en la diagonal esté así, ¿sí?
Y todos los demás, en las demás posiciones, son 0. Entonces, ¿es matriz diagonal? Sí. ¿Por qué? Porque en la diagonal hay al menos uno que no es 0. Puede ser este o este. Una cosita que me olvidaba mencionarles, que voy a retroceder un poco para que no haya preguntas. Aquí, la ubicación de los elementos se denota por A sub i j. ¿Sí? Entonces, dada esa situación, voy a hacerlo acá. En este caso es una matriz de 3×3. Digamos que a mí me pregunte, mire, ¿cuál es el elemento que está ubicado en la fila 1, columna 1? A sub 1, 1 me está diciendo que es en la fila 1, columna 1. Entonces, fila 1, columna 1. Entonces, en este caso sería el 1. ¿Sí? Fila 1, columna 2. ¿Sí? Fila 1, columna 2 sería el 2. Fila 1, columna 3. Estoy acá, columna 3. Sería el 3. Ahora, fila 2, columna 1. Sería el 4. ¿Sí? Fila 2, columna 2. Sería el 5. Este de acá. Fila 2, columna 3. Sería el 6. Y etcétera. Los demás ahí están. Entonces era una cuestión que no se las había mencionado, pero ya se las escribí. Y aquí hay unos problemas. Escribir una matriz que cumpla que sea de 2×4, ¿verdad? 2 filas, 4 columnas, pero que el elemento que esté en la fila 2, columna 1, sea 1. Y bueno, ahí hay otros. Ahí los revisen, ¿verdad? Así que cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias.